No el Evangelio según San Juan, sino que la primera epístola de Juan. Capítulo 4. Primera epístola del apóstol del apóstol Juan. Tiene que ser el nerviosismo del viaje a México que me hace que se me traspapelen los nombres de los apóstoles, pues. Ya. El apóstol Juan escribe la primera epístola en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Lo encontró? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 3 al 6. Leemos la eterna y la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, y ahí se refiere a los falsos profetas que traen el espíritu del anticristo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, espero que sea verdad, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén y amén. Cierre sus hermosos ojos. Vamos a orar. Vamos a la presencia del Señor. Vamos a pedir su respaldo, su unción, su presencia, su gracia, su autoridad. Señor amado, Dios eterno, poderoso Dios creador de todas las cosas. Mi alma engrandece tu nombre. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por esta tremenda bendición de poder presentarme ante ti, por estar en este lugar santo donde se ministra la poderosa palabra, donde se comparte el mensaje frente a este precioso número de gente, a esta amada iglesia, a estos que son parte de la Iglesia Universal de Jesucristo el Señor, estos hermanos que han sido comprados no con plata, ni con oro, ni piedras preciosas, sino que han sido comprados por precio de sangre, estos hermanos por las cuales tu Hijo dio la vida. Por eso, Padre mío, debo tener sumo respeto y consideración, porque no le estoy predicando a los impíos, a los pervertidos, no le estoy predicando a un grupo, aleluya, de gente, Dios mío, aleluya, que está en el mundo. No estamos en un sindicato, estamos frente a la iglesia, al pueblo, a la hermandad, a la congregación, a los hijos tuyos, Señor amado. Habla por lo tanto a tu pueblo, aliméntanos con una palabra de bendición, danos ese pan del cielo. Señor, soy tu siervo y reconozco mi incapacidad, mi debilidad humana, mi carencia, Dios mío, de teología, quizás de elocuencia, de experiencia, aleluya, pero dependo del poder, dependo de la gracia que fluye del cielo. Habla, oh Jehová, por mis labios. Habla a tu pueblo, que el Espíritu Santo, aleluya, llene este lugar, Padre, y que tú puedas sacar todo lo que empaña tu gloria, que tu presencia todo lo abarque, todo lo llene, todo lo empape, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos, porque proclamamos que seremos bendecidos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Alabados al Señor. Estamos todos, ¿no es cierto?, bien atentos. Los predicadores de antaño decían: estamos sentados a la mesa del Señor para comer los manjares del cielo. Eso decían los predicadores de antes. Ojalá que le hayan dado manjares del cielo. Gloria a Dios. Bueno, en este capítulo 4
Dijimos que es la primera epístola de Juan. Recuerde que el apóstol Juan debe ser en el Nuevo Testamento junto con Pablo. Bueno, Pablo lo supera, pero debe ser uno de los escritores que más libros ha escrito. Juan, apóstol del Señor Jesucristo, compañero de ministerio del apóstol Pedro. El apóstol Juan es el autor del precioso evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el que no es sinóptico. Juan escribe también, aleluya, 3 epístolas. Esta es la más larga, la más extensa, la primera. Y escribe el apasionante libro del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Recordemos que Juan es un hombre lleno del Espíritu Santo. Si sus 4 libros, o sus 5 libros, mejor dicho, pertenecen, ocupan un lugar en el canon sagrado, es porque realmente Juan fue instrumento en las manos de Dios. ¿Qué es lo que plantea aquí el apóstol Juan? Bueno, les está advirtiendo a los hermanos, a quien en esta Biblia nuestra, la 60, la Reina Valera 60, les llama amados, pero en realidad la palabra textual es carísimos. Si usted lee la 1909, cuando lo dice amados, les dice carísimos. ¿Qué significa, pastor, carísimo? Que somos caros, po. Usted dice, pastor, yo si el diablo por mí no da ni una chaucha. Pero usted es carísimo. Somos carísimos. ¿Sabe por qué somos carísimos? Porque le costamos caro al Señor. Le costamos la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso grande al Señor? Amén. Que lo suban un poquito más el retorno, por favor. Gloria a Dios. Bien, Juan le advierte entonces a los carísimos, a los amados, a los hermanos, acerca de la aparición de muchísimos falsos profetas que habían salido por el mundo. Bueno, en realidad todo el Nuevo Testamento está bastante impregnado de la idea. El apóstol Pablo, por ejemplo, Judas en su epístola, el propio Juan, obviamente, también el Señor Jesucristo, advierte permanentemente que en los tiempos finales, aunque ya en aquel tiempo habían emergido, habían aparecido una cantidad bastante considerable de falsos maestros. Imagínense cómo estará ahora la cosa. Lea Mateo capítulo 7, verso 15. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 15. Las palabras del Señor Jesucristo advirtiendo sobre este tema en el capítulo 24, verso 4 de San Mateo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 3. Judas versículo 4. Estos maestros ya en aquel tiempo, y Juan luchó en contra de muchas herejías, pero especialmente la herejía del gnosticismo incipiente, que se metió dentro del primer siglo de la era cristiana y comenzó a infectar la iglesia del Señor. Los gnósticos aparentemente creían en Jesucristo, de Dios, pero desvirtuaban a Cristo. Amén. El carácter, la personalidad, o sea, ¿quién realmente es Jesucristo? Porque me imagino que la mayoría de las personas va a decir, yo creo que Jesucristo existió. Muchas personas en el mundo dicen, yo creo en Jesús, pero no todos saben quién es Jesús. Que fue la pregunta textual que el Señor le hizo a los discípulos en Cesarea de Filipo. Mateo capítulo 16, versículo 1, cuando dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está hablando de él. Amén. De más está decir, porque ustedes lo saben, son lectores, leen la palabra. Aquí hay muchos teólogos. Alaba lo que él vive. Que saben que cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre se está refiriendo a la humanidad de Cristo. Amén. Y él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les pregunta, no ustedes, o sea, no ellos, sino que ustedes ahora díganme, no lo que el pueblo dice de mí. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Si yo le hago esa pregunta a usted, hermano, no responda enseguida. ¿Sabe usted realmente quién es Jesús? ¿Tiene convicción quién es Jesucristo? ¿Le ha revelado el Padre al Hijo de Dios en su alma?
Porque cuando aleluya el Señor dice o hace esa pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ninguno se atrevió a proferir un comentario. Y Pedro alza la voz y dice, con fuerza, con convicción, con seguridad, con autoridad, aleluya, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban al Cristo, al Hijo del Dios viviente? Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y oiga la respuesta del Señor hacia Pedro. Y no lo dice Pedro, lo dice Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No del profeta desobediente por si acaso, de otro Jonás. ¿Ya? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, los agnósticos, que no negaban la existencia real de Cristo dentro de la historia, lo que ponían en tela de juicio era su humanidad y otros ponían en tela de juicio su divinidad. O sea, estaban introduciendo en la iglesia cristiana, o estaban introducidos y estaban introduciendo una doctrina rara y tenían otro espíritu. De ahí que San Juan dice, probad, pesad. Estaba diciendo, examinen, disciernan, juzguen, sean analíticos en cuanto a los espíritus que se mueven dentro de la iglesia. Y lo dice Juan, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quiénes traen este espíritu de error, este espíritu de engaño? Los falsos profetas. Y él dice, en esto conocemos o conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, todo predicador, todo hermano, todo maestro, que enseña, que confiesa, que reconoce que Jesucristo ha venido en carne. Mire, algunos dicen, la palabra persistencia no aparece en la Biblia, pero aquí Juan dice que Jesucristo ha venido en carne. Que significa que antes de que Él viniera a este mundo, existía. Vino en carne, sí, se humanó. Jesucristo vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa o que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Usted ha escuchado alguna vez, hermano, aleluya, hablar del espíritu del anticristo? Que no es el anticristo, es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando hablamos del espíritu del anticristo, hablamos de una potestad o enseñanza que viene del primer siglo de la era cristiana, que estaba tratando de impregnar la iglesia de aquel tiempo, y que recordemos que aquí San Juan dice que ese espíritu ahora está en el mundo. O sea, ¿no ha venido todavía el anticristo? No. Pastor Marcos, ¿quién es el anticristo? No lo sé. Pero que el espíritu del anticristo ya está, ya está. ¿Y cómo pastor puede saber que ya está? Primero porque la Biblia dice que en los tiempos de Juan el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. El espíritu del anticristo, el espíritu de herejía, el espíritu de mentira, el espíritu religioso que niega, aleluya, la divinidad, la humanidad, la persistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, su concepción virginal, su muerte expiatoria, porque todo eso es parte del espíritu del anticristo. Aleluya, el anticristo nunca va a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El anticristo nunca va a reconocer que Jesucristo es el único Salvador. El anticristo no va a reconocer, aleluya, la resurrección de Cristo. El anticristo no va a reconocer el poder redentor de la sangre de Cristo. El anticristo no va a reconocer que Jesucristo va a volver por su iglesia. El anticristo no va a reconocer que Jesucristo un día se sentará en el trono de David para juzgar a las 12 tribus de Israel y que será rey sobre toda la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El espíritu del anticristo lo niega, pero el Espíritu Santo lo afirma. ¿Cuántos los que están aquí tienen el Espíritu Santo? Dicen amén. Dale un aplauso grande al Señor. Y si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener que afirmar que Jesucristo ha venido en carne. O sea, amados, Juan aconseja a que toda enseñanza, todo predicador, todo programa de radio cristiano o televisión
debe ser probado, discernido. No tenemos que ser demasiado amorosos o crédulos con ellos. Era tal la confusión que algunos de estos falsos maestros enseñaban que Jesucristo había venido, pero solamente como un espíritu, que Él no tuvo un cuerpo físico. O sea, en el fondo estaban negando que Él había sido hombre. Le voy a dar un solo versículo bíblico que asegura que Jesucristo fue hombre. Cuando dice el apóstol Pablo en su primera epístola, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, Jesucristo hombre. Aleluya, Jesucristo se humanó, porque Él no era hombre, se hizo hombre, porque Él es el Dios Todopoderoso. Levántese una ofrenda grande de aplauso, porque eso se le llama el misterio de la piedad. Dios fue hecho, manifestado o revelado en carne. Gloria al nombre del Señor. Eso sí que es una maravilla. Totalmente contrapuesto a la postura de la nueva era que enseña la divinidad del hombre. El hombre quiere llegar a ser Dios. Un joven diría, ¿con qué ropa? Pero aquí es todo lo contrario. Dios se hace hombre para salvar al hombre. Bendito sea el Señor. Esta herejía se le conocía como el docetismo, que viene del griego parecer, es decir, como que Cristo parecía humano, pero no fue humano. ¿Por qué? Porque la filosofía helénica, que en el fondo era, aleluya, la premisa de estos predicadores que se habían metido a la iglesia, decían que Dios era tan santo, tan puro, tan inmaculado, tan sublime, que no podía habitar en un cuerpo mortal, pecador, en un cuerpo que expede mal olor. Cuando ellos, aleluya, hablaban del tema de la muerte, porque si había algo que evitaba la cultura helénica era hablar de la muerte, no solamente en el sentido de la cesación de la vida biológica, sino en cuanto a lo que era, aleluya, el cuerpo después de la pudrición, lo consideraban que era algo asqueroso. Entonces decían, ¿cómo Dios va a habitar en un cuerpo que después de muerto se pudre y da un olor nauseabundo? Claro, pero mire cómo es lindo el Señor. Jesucristo tenía que morir, ¿sí o no? Y en efecto murió. Aleluya, pero no te resucitó al cuarto día. O sea, su cuerpo no vio corrupción. Así que aleluya, si los helénicos querían, aleluya, mofarse de la humanidad de Cristo, hasta en la resurrección, Cristo le estaba diciendo, aleluya, a los griegos, si ustedes creen que el cuerpo humano es asqueroso porque se pudre, tienen razón, pero mi cuerpo no verá corrupción porque al tercer día Cristo resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Oh, gloria a Dios para siempre. Esté bien atento a este mensaje y clame por este micrófono. Gloria a Dios. Negar la divinidad como la humanidad de Cristo es negar a Cristo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Doctrina básica, fundamental, esencial, piso de la fe cristiana. Jesucristo es Dios. Y no hay nada más que discutir. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre, se hizo hombre, vino del cielo, estaba en el seno del Padre, porque aleluya, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cuántos alaban al Hijo? Porque los que alaban al Hijo son los que conocen al Padre. Aleluya. ¿Y Juan qué dice? Juan dice, este es el espíritu del anticristo. Siempre el espíritu del anticristo va a tratar de rebajar, de amilanar la persona de Cristo. Gloria al Señor. Este es el espíritu del anticristo que el apóstol daba por hecho que los hermanos sabían que ese espíritu vendría y que ya estaba instalado en el mundo de ese entonces. ¿Cómo estará ahora? ¿Hay un espíritu ahora anticristiano en el mundo? Sí. Cuando yo escucho cosas como esta, por ejemplo, Chile, un país con libertad de culto, donde podemos predicar en cualquier plaza pública,
y que ahora las autoridades quieran negar el permiso, impedir la predicación callejera, y que esos mismos políticos le den posibilidad a los tarotistas, a los pervertidos, a los homosexuales, que aleluya se paseen por las calles. Ese es un espíritu de anticristo. Porque el espíritu del anticristo quiere, aleluya, que desaparezca el cristianismo de aquí de la tierra, gloria al nombre del Señor. Pero el diablo se va a quedar con los crespos hechos, porque cuando Cristo saque a la iglesia de aquí, van a haber 7 años en que no va a estar la iglesia, pero después Cristo retorna con esa iglesia y se va a establecer aquí durante 1000 años. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Dale un aplauso grande a Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Él les recuerda que ellos son de Dios y que el Espíritu de Cristo está en ellos. Porque aquí hay una contraposición entre el espíritu del mundo y el Espíritu de Cristo. Los valores, la filosofía que se supone deberían regir a la iglesia bajo los fundamentos de este libro que sostengo en mi mano, la Santa Biblia, y los fundamentos que rigen este mundo, que son cada día más pervertidos. Entonces, Juan les recuerda que ellos son de Dios y debemos también nosotros tener convicción de que somos de Dios. No importa cuando el diablo o algún impío te diga que ese usted no es de Dios, no importa. No importa lo que digan de mí, yo sé que soy de Dios. Y usted tiene que saber que es de Dios. Tiene que saber, como decíamos la semana pasada, tiene que tener el testimonio, la convicción interna de que usted es hijo y es hija de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo alaban? Mi alma te alaba, Señor. 1 Corintios 6:19. Ese espíritu tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Y Juan aquí dice, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es muy importante, hermano, es una tremenda buena noticia. Porque el mundo, chita que es malo, chita que es poderoso y perverso el diablo en el mundo. Los tentáculos de este mundo son poderosos, son fuertes, son atrayentes. Hoy día yo oraba en el ayuno y presentaba a todos los jóvenes de la iglesia, a los adolescentes de la iglesia, porque sé que los jóvenes están expuestos, aleluya, están enfrentándose a una realidad totalmente diferente a la que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes o adolescentes. Los tentáculos de este mundo son tremendamente poderosos. El diablo, hermano, se sacó ya hace rato, aleluya, la careta. El diablo se descubrió en público. La televisión, los medios de prensa, el internet, aleluya, la pornografía, la prostitución, la inmoralidad, la corrupción, aleluya, todo esto que tiene que ver con el fetichismo y toda esta cuestión de la idolatría, el paganismo, está ahí a la orden del día. Nuestros jóvenes están siendo tentados, atraídos, seducidos, aleluya. Entonces cuando uno dice, pastor, el mundo es tan fuerte, el diablo se ha levantado, los demonios están impregnando esta sociedad está loca, está corrompida, está pervertida, hay poderes de brujos, hechicería, aleluya, astrología, iniquidad, maldad, sí, pero Juan dice, pero mayor, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te olvides de eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Estamos de parte del ganador. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, qué cosa linda, alaba la que Él vive. Eso me gusta como Juan se lo plantea. ¿Ves? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pastor, usted es negativo, siempre habla de juicio. Sí, podemos hablar de esa realidad de los juicios, la maldad, la iniquidad, que el mundo entero está bajo el maligno, pero ¿quién puede contra Jesucristo de Nazaret? A ver, ¿quién puede contra el Dios que tenemos? ¿Quién puede vencer? ¿Quién puede hacer un gallito con Jehová? ¿Quién puede vencer a Cristo de la gloria? ¿Quién puede derrotar al Espíritu Santo? Nadie. San Juan dice, mayor, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, Dios no nos ha dejado guacho ni huérfano, nos ha dejado su Espíritu. Una ofrenda de aplauso grande al Dios del Espíritu. Aleluya. Así que ese Espíritu que está en nosotros, que nos hace templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, es mayor que el espíritu del anticristo que está en el mundo. El espíritu del mundo, como lo llama el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Hoy, el espíritu del anticristo está también moviéndose por el mundo, engañando no solo a la humanidad,
sino tratando principalmente de engañar a los creyentes. Mateo 24, 24. Eso es lo más triste de la realidad actual. Cómo la iglesia nominal ha sido tan fácilmente influenciada y engañada. ¿En qué momento se nos metió el espíritu del anticristo? ¿Cómo entró? ¿Cómo desvirtuó la iglesia, hermano? ¿Hay hermanos aquí que lleven más de 25 años caminando, sirviendo al Señor, siendo cristianos evangélicos? Levanta la mano los que tienen más de 25 años. A ver. Hay varios. Bueno, los que tienen más de 25 años saben mejor que nadie el tremendo cambio que ha vivido y ha sufrido la iglesia. Espantoso. ¿No será que nos hemos ido adaptando? ¿Será que hemos perdido la capacidad de asombro? ¿Será que a lo mejor ya no somos tan fervorosos como al principio? Pero cuando, aleluya, usted llegó a la iglesia, ¿se recuerda cómo era la iglesia? La pequeña iglesia donde usted caminaba, donde el Señor lo salvó, donde Cristo lo perdonó, donde el Señor lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, donde Dios rompió las cadenas que lo ataban. ¿Se recuerda cómo era la iglesia chiquita, pequeña? No tenía poderes, aleluya, económicos, ni tenía influencia con los políticos, pero había un poder sobrenatural. La gente que caminaba ahí, la mayoría, se consagraban a Dios, oraban a Dios, ayunaban a Dios, se apartaban del pecado, se buscaba la llenura del Espíritu Santo. Vea cómo está la iglesia ahora. Entonces el espíritu del anticristo se está tratando de meter en la iglesia. Creo que ya se ha instalado en muchas congregaciones. Lea Hechos 13:10 y 2 San Juan 7. Lo más importante de todo esto, hermano, es que si permanecemos fieles a Cristo y llenos del Espíritu Santo, venceremos al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Venceremos a los falsos profetas. Venceremos a los demonios. Venceremos la tentación. Dale un aplauso grande al Señor, amén. Mi alma te alaba. Aleluya. Pero ahora ya vamos a entrar en tierra derecha en este mensaje. Oiga lo que dice Juan sobre estos falsos profetas que enseñan mentiras y que tienen el espíritu del anticristo que ya estaba trabajando en el mundo. Dice, ellos son del mundo. ¿Está clarito, no es cierto? Por eso hablan del mundo, no hablan de Cristo. No hablan de arrepentimiento, hablan del mundo. Y obviamente, si son del mundo y hablan del mundo, ¿qué pasa con el mundo? El mundo los oye. Les da, aleluya, con beneplácito la bienvenida. Porque como son del mundo y hablan del mundo, el mundo los oye. Si no fueran del mundo ni hablaran del mundo, el mundo no los oiría. ¿Captaste o no? Ah, ya. Ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. La versión latinoamericana dice, ellos son del mundo y los inspira el mundo, y los del mundo los escuchan. Y la Vulgata Latina dice, esos tales son del mundo y por eso hablan del lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Los cristianos verdaderos son de Dios y los que no son de Dios no los oyen. Al contrario, los repudian o se burlan de ellos. Pero los que son de Dios los oyen. Y este es un versículo que lo he dicho muchas veces, me encanta, lo voy a repetir. Y después que lo digamos completito, le vamos a dar una ofrenda de alabanza grande al Señor, porque son las palabras textuales de Cristo. Y que la escuchen todos los predicadores livianos, mundanos, carnales. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios las oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es claro. Una persona que no se ha convertido, que está en la iglesia, que le gusta un evangelio liviano, barato, carnal, que lo está pasando chancho, lo está pasando chévere en la iglesia, nunca le va a gustar oír la verdad. Le va a chocar. La va a resistir. ¿Cuántos alaban al Señor? El pastor que es liviano, el pastor que es medio apóstata, el pastor que ha caído en herejía, le va a chocar que un hermano le hable de santidad. Le va a chocar. Va a resistir eso. Aleluya. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos espíritus que son reales. El de Dios
y el del mundo. Dos espíritus que no se pueden mezclar. Dos espíritus que chocan entre sí. Pero el sincretismo religioso lo que pretende es mezclar, aleluya, el aceite con el vinagre, el trigo con la paja, la luz con las tinieblas. Y Pablo en eso es enfático. Pablo dice, qué concordia, qué comunión, qué enlace hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el altar de Dios y el altar de los ídolos. Y espero de verdad, hermano, lo digo con todo mi corazón, que este sea un verdadero altar de Dios. Porque hay muchas iglesias engañadas y pastores que dicen, este es el altar de Dios y es, aleluya, un altar de ídolos. ¿Cuántos alaban a Dios? Un altar de ídolos baratos, de ídolos paganos, ídolos modernos, alabados el nombre del Señor. Y no hay comunión entre el altar de los ídolos y el altar de Dios. Y en este lugar estamos delante del altar del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Entonces quiero convencerme que el espíritu del anticristo está en el mundo. Pero observo, y usted observa cada día y se da cuenta, hermano, que el espíritu del anticristo se metió en medio de la iglesia, que la ha empapado, la ha influenciado maléficamente. Y Dios fue claro. ¿Tenemos que amar a los pecadores? Sí. ¿Tienes que amar a tu prójimo? Sí. Y la Biblia dice como a ti mismo. Cosa difícil. Pero curiosamente el mismo Dios que te ordena, que nos enseña que hay que amar a los malos, a los enemigos, que hay que amar al prójimo, es el mismo Dios que nos ordena, ni siquiera nos está aconsejando, nos ordena no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No debemos imitar al mundo ni parecernos al mundo. ¿Le digo algo así entre nosotros nomás? Sí, usted sabe que somos calladitos. Hoy día veía el canal 54, el canal donde estamos nosotros, y veía un pastor que hablaba de este pasaje bíblico: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y decía, ¿cómo? Mejor que se quede callado. ¿Cómo usar ese versículo? ¿Cómo un pastor, hermano, que tiene ramadas en la iglesia para el 18 de septiembre va a plantear el versículo no améis al mundo? ¿Cómo un pastor que se viste de guaso? ¿Cómo un pastor que le permite a los jóvenes, hermanos, tocar música mundana en los coros va a leer 1 San Juan capítulo 2 versículo 15 al 17? Si es para la risa, po. ¿Cómo un pastor que predica, hermano, principios de la nueva era, que la esposa está, aleluya, con él de pantalones, maquillada, que parece más una actriz que una sierva de Dios, va a estar hablando, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es la amistad contra Dios? Eso es una tremenda inconsecuencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Le leo un pasaje bíblico. Un aplauso para el Señor, déselo fuerte, amén. Mi alma te alaba, Señor. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por eso yo responsabilizo, acuso, denuncio y apunto, aleluya, a los predicadores modernos, especialmente, no todos, pero especialmente los de la prosperidad, los amantes del dinero, los sedientos de fama, ambiciosos del poder, que son los que han introducido el espíritu del anticristo en la santa iglesia del Señor. Porque, amados, la mundanalidad se ha convertido en un estilo de vida y a nadie parece importarle. Se ha perdido lo que nosotros le llamamos la santa indignación. Yo sé que muchos de ustedes, si tuvieran que volver al pasado y se fueran, aleluya, a los primeros años del cristianismo a Jerusalén y se acercaran al templo en los días previos, aleluya, a alguna fiesta judía, y vieran toda esa mercadería que hacían los judíos, que vendían palomas, bueyes, animales, cambiaban monedas, aleluya, que no, ni siquiera daban acceso a la entrada del templo porque estaba lleno de mercaderes, ustedes sentirían celo. Pero ¿sabe lo que harían los predicadores de ahora? Los que dicen que son celosos, sentirían celo, pero se quedarían callados.
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? No se quedó callado. Tomó un fuste, un látigo. No dice la Biblia que le haya dado un latigazo a alguien, pero en todo caso se lo hubiera dado, gloria a Dios para siempre. Un aplauso para el Señor, amén. Si se lo hubiera dado bien merecido, se lo tenían. Y dice la Escritura que tuvo una actitud que parece que se contrapone con esa actitud mansa y humilde del predicador de las bienaventuranzas del monte, que decía: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque dice que le dio vuelta, aleluya, la mesa a los cambistas, volaron las palomas, cayeron las monedas. Nadie le pudo tomar, aleluya, o lo pudo tomar detenido, nadie lo pudo frenar. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios por esto. Porque estaba la autoridad del Dios Todopoderoso en él. Y él dijo una frase que estaba en el Antiguo Testamento. Y él dice, aleluya, vosotros, la casa de mi padre, casa de oración será llamada. Y vosotros la habéis convertido, aleluya, en un bulder. La habéis convertido en cueva de ladrones. Y se acordaron de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que decía: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que ha perdido la iglesia evangélica, el celo de la casa de Dios. Decirle a todos estos mercaderes, todos estos sinvergüenzas, todos estos estafadores, como dice el hijo del evangelista Jimmy Swaggart, gloria a Dios porque le predicó de esta forma, dijo, aleluya, los cafiches de la prosperidad. Hay que decirle a toda esa gente, cafiches de la prosperidad, aleluya, que la casa de Dios es casa de oración y no es cueva de ladrones. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mi carra calaza coba ceja. Bendito sea el Señor, amén. Aleluya. La música, la vestimenta, la forma de culto, la conducta, las enseñanzas que usa la iglesia de hoy son francamente una ofensa a la santidad de Dios y a su gloriosa palabra. Una cosa espantosa, el espíritu del anticristo. Es difícil que ellos lo acepten, lo asimilen, lo asuman, lo reconozcan, reflexionen, se vuelvan a Dios, porque cuando una persona, hermano, se mete en este camino de error, de engaño, de mentira, de falsedad, donde el diablo lo que hace con la gente es que le rasca la guatita. Eso es lo que hace el diablo, le rasca la guata, así lo vamos a decir en buen chileno. ¿Entiendes? El diablo le pasa la mano por el lomo, te sube el lomo, te hace cosquillas para que sientas sensaciones. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la búsqueda de Dios? Esas iglesias están orando, están haciendo cadenas de oración, están haciendo vigilias, están haciendo ayunos congregacionales, están haciendo evangelismo genuino. ¿Dónde está el celo de Dios? Y viene un pastor como yo y predica así, y la gente, no, como decía un canal que decía, le decía a un hermano, me quiero encontrar con tu pastor para decirle que así no se predica. Ven para acá a conversar conmigo. Es que yo no entiendo, o sea, porque yo predico duro, ellos me mandan email, me llaman, aleluya, por teléfono, me mandan recado. ¿Y por qué no le dicen eso a los corrompidos que se andan, aleluya, desnudando en la calle? Le dijeron eso, aleluya, a ese que desnudó a miles de chilenos, aleluya, para un invierno hace poco. ¿Le dirían eso a los políticos pervertidos? ¿Mandarían cartas, aleluya, al diario para quejarse contra toda la corrupción que hay en la televisión? No, ahí son mudos, ahí son ciegos, ahí son sordos. Mi alma te alaba, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando tú los confrontas con esa realidad de ese evangelio falso, te dicen, no, como me decía un joven que me llamó por teléfono, son estrategias. Me dijo, tengo un grupo de reggaetón cristiano. Me he ganado, pastor, muchos drogadictos con el reggaetón. ¿Sale en la Biblia que el reggaetón va a salvar las almas? Lo que convierte el alma es la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir y dale un aplauso grande a Dios por eso. Lo que convierte el alma es la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque a Dios le plujo salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no de la canción. Damos un aplauso grande a Dios Todopoderoso, amén. Porque aquí no estamos, hermanos, rindiéndole culto a los cantantes cristianos. Aquí estamos predicando la palabra viva, la palabra poderosa, la palabra ungida, la palabra de vida, la palabra de autoridad, la palabra de poder. Gloria a Dios.
Aleluya. Entonces me hablaba de estrategias, métodos, usando métodos, copiando métodos del mundo, aparentemente para alcanzar a los perdidos, como si Dios estuviera envejecido, como si el cielo estuviera en bancarrota y al Espíritu Santo se le acabaron las ideas. Yo soy un convencido, hermano, que el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios habla? Porque hay otros demonios lo digo, que dicen, no, Dios no habla. A Él no le habla a Dios porque el Dios de Él es un Dios muerto. Será un mono de palo. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, un Dios verdadero. Y el Dios que hizo el oído, oye. Y el Dios que hizo la boca, habla. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Otros han dicho así, teólogos, 5 años perdiendo el tiempo en el instituto, pues, hermano. ¿Sabe lo que decía un maestro chileno? 5 años de teología. Decía, Dios ya no habla, excepto por la Biblia. No habla Dios. Y en Antioquía, que habían maestros, ¿usted cree que los maestros eran maestros panaderos? ¿Eran maestros de la palabra o no? Sí, pues maestros de la palabra. Y el Espíritu Santo habló. Y cuando el Espíritu Santo habla, no es nada como algunos profetas que tenéis que parar la oreja para decir, ¿qué es lo que quiere decir este oso? No, cuando el Espíritu Santo habla, habla preciso, habla claro y habla corto. Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces el Espíritu Santo, hermano, habla. Él no se ha quedado sin ideas. Y si tú eres un hermano que tiene talento musical, ponte a orar, ponte a ayunar, toca tu guitarra y Dios te va a dar melodías, te va a dar la música, te va a dar la letra y todo va a ser sacro, va a ser santo, va a ser de bendición, va a elevar tu alma a la presencia de Dios. No imites, no copies las melodías mundanas, no copies, aleluya, los conjuntos mundanos, porque el Espíritu Santo, vuelve a repetir, no se ha quedado sin ideas. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Cuando el Espíritu Santo, aleluya, es rechazado y contristado y se deja de lado el fundamento, la base de la palabra, y esto que yo llamo el celo de Dios, fácilmente se abre una brecha, una compuerta, para que se instale el espíritu del anticristo en la iglesia nominal. Esta es una reflexión, no es crítica, es una reflexión. Usted que a lo mejor viene arrancando de una iglesia, pero viene arrancando, porque usted arrancó de su iglesia. ¿Se acuerda cómo era la iglesia al principio? Usted dice, no, pastor, al principio era linda la iglesia. Era sana la iglesia. Era trinitaria, era pentecostal, era pete, pero mi pastor era pete. Los himnos, los jóvenes que alababan al Señor, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en las aguas, Santa Cena, todo era precioso, era ungido, era lindo. ¿Y cómo entró? ¿Sabe? No se da cuenta la gente cómo entra. Un pequeño detalle, un pequeño aleluya cultito, una campañita, y empieza a entrar la falsedad, la mentira. Después el pastor dice, bueno, hermano, no juzguemos, no condenemos. Voy a invitar a un predicador, como dijo una vez un conocido obispo chileno, muy conocido en el Parque O'Higgins, presentó en ese tiempo, ya fue un escándalo, en ese tiempo era un escándalo, al grupo AZ, no sé si algunos conocen el grupo AZ, que esos demonios dicen que son evangélicos, ¿ya? Y dijo, bueno, esta es una forma distinta de hacer evangelismo, dijo, aleluya, pero también son de Dios. Y todos quieren hacer una forma distinta. Dijo, es un evangelio diferente. Y muchos de los pastores antiguos decían, yo conozco un solo evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Bueno, no faltará que diga cuál son, pastor. Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. Claro, los 4 evangelios, los libros, son 4. Pero el evangelio del Señor Jesucristo, si no sabe, y que lo escucha el diablo, ¡Satanás! El evangelio del Señor Jesucristo es uno solo. No
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cómo se metió? ¿Cómo? ¿De qué forma? Poco a poco, lento y paulatinamente. Porque si hay algo que le podríamos reconocer al diablo, es que él trabaja en una forma muy paciente. Él no se apura. Él no se apura, hermano. ¿Usted ha visto cómo, aleluya, las serpientes cazan a sus presas? La serpiente espera, puede estar, igual que el león, a veces pueden estar durante horas al acecho, agazapados, escondidos. Aleluya. Es como yo he visto, una vez me puse a mirar, porque ¿para qué estamos con cosas? De repente uno anda tan apurado que no observa las cosas pequeñas. Y un día, aleluya, salí a mi casa, estaba arreglando la antena para ubicar el canal 54, y veo, aleluya, que hay una araña y una pequeña mosca. Si usted no sabe, hermano, las moscas son las que vuelan, las arañas no vuelan. Entonces, ¿quién tenía más facilidad de poder, aleluya, escapar? La mosca. Y sabe que la araña la atrapó. Y comencé a observar cómo la atrapó. ¿Sabe? La araña hacía un movimiento, pero tan suave que no se notaba. Y se quedaba ahí un buen rato así. Y yo me fijaba, no sé cuánto dice que las moscas tienen mucho ojo, pero parece que será tuerta, porque ¿sabe que la mosca miraba y no se daba cuenta cómo la araña se iba acercando, y cuando ya estaba a una distancia prudente, ¡fua!, la agarró? Usted se va a reír, pero yo dije, así es como trabaja el diablo. Así como se metió el diablo en tu iglesia. Todos los que me escuchan en la radio, así te le está metiendo, pastor, el diablo en tu iglesia. Así te le está metiendo el mundo en la iglesia, de a poco, lentamente, paulatinamente. Aleluya. Como dice el apóstol Pedro, maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por eso, hermano, despabilate. ¿Cuánto alaban a Dios? Despierta, sacúdete, iglesia. Alaba lo que Él vive. En la confianza, dice la gente del mundo, está el peligro. Entonces cada cierto tiempo el pastor se tiene que parar en el altar, el pastor que es de Dios, porque tiene pantalones, porque el que tiene hormonas de hombre, el que es macho de verdad, se tiene que parar y hablar con autoridad. Hoy los carnales dicen, ay, el pastor Marco que no tiene amor, echa a la gente. Sí, mire cómo la echamos, po. No se lo digo con jactancia, pero yo creo que si seguimos en esta línea, hermano, y Cristo sigue teniendo misericordia, el próximo año no vamos a dónde meter gente en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el que las trae no soy yo. Y aquí no tenemos caramelo, ni tenemos show, ni tenemos circo, pero las almas llegan porque el que es de Dios, las palabras de Dios las oye. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Como decía un hermanito fue al sur, estuvo en varias iglesias porque andaba trabajando en el sur, y vuelve y me dice, pastor, dale escoba. Yo le entendí al tiro lo que me quiso hacer. En buen chileno. Los chilenos entendemos eso, ¿no es cierto? Digo, no, hasta dale escoba. Alaba lo que Él vive. Así que Dios nos ayude, porque aquí también puede quedar la escoba. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso que cada hermano tiene que, aleluya, seguir buscando la santidad de Dios. Y si usted no está de acuerdo con este mensaje, hermano, las puertas son bien anchas, se va nomás. Si usted considera que porque hay gente que se han ido y después salen esperando y dicen, no me gustó, me sentí ofendido, que se vayan nomás. O sea que no estamos vendiendo una imagen. Si usted considera que el pastor Marco es muy duro, que no tiene amor, que son muy drásticos, que son muy legalistas, como dicen los carnales, se va nomás. Váyase a tiempo de Dios y lo reciben al tiro. Váyase a una iglesia, porque en 2 meses va a ser corista. Porque hay iglesias donde hasta los adultos y los fornicarios están en el coro. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero aquí no es así la cosa, hermano. Aquí es a la antigua. Aquí hay que dar fruto. Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que ser lavado en la sangre de Cristo. Aquí hay que dar testimonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabamos a su nombre. Si te convirtieres, yo te restauraré, y si te sacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mi alma te alaba, Jehová. Santo es el Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo, hermano, es rechazado, se le contriña con tanta pecaminosidad, se deja de lado el fundamento de la palabra y el celo de Dios, fácilmente se instala el espíritu del anticristo. La mayoría de los grandes movimientos neoevangélicos lisa y llanamente están poseídos por otro espíritu. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Es este nuevo evangelio de pan y circo.
como dice el pastor Ernesto Silva, el evangelio del... No, Jimmy Swaggart lo dice. Dice, pague mañana y diviértese hoy. Hermano, en este mismo día es día domingo, ¿no es cierto? Para los que tienen que tomarse la pastilla son 16 minutos para las 9. La mayoría de las iglesias en este momento están todos saltando, remolineando, gritos de júbilo, los gritos de indio, los silbidos, y todas esas cuestiones. Haciendo el trencito en la iglesia, la carne, pero y el adulterio y la fornicación. Hay iglesias que deberían llamarse maternidad, pues. Todos los meses una niña embarazada. Un aplauso para el Señor, amén. ¿Y qué le dice el pastor? ¿Qué es lo que mi hermano me decía? Pastor, mire, yo me convertí y llegué a la iglesia, pero algo me decía que estaba mal, porque el predicador siempre hablaba de bendiciones y él decía, el hermano decía, ¿cómo vamos a estar tan bien? Decía él. El hermanito, un hermanito así, que algunos dirían, no, hermanito, usted está recién convertido, usted, aleluya, está medio bruto, usted, aleluya, un diamante en bruto, usted le falta mucho, usted no tiene teología, usted no tiene elocuencia, usted no tiene dicción, usted no tiene conocimiento bíblico, usted todavía no sabe, usted no entiende, usted está recién comenzando, pero el hermano tenía el don de callatía, po. Y el hermano decía, pastor, yo miraba la iglesia, veía, aleluya, los cagüines, las divisiones, que hermanos de repente se metían con hermanas casadas, alaba lo que él vive, porque hay algunos que tienen el ministerio de ir a dejar a las hermanas casadas a la micro. Eso lo vamos a aplicar los otros días, alaba lo que él vive. Y cuidadito se quedan de algún canal echándole el ojo a las hermanas casadas. Y usted, hermana casada, cuando, aleluya, encuentra un hermanito que anda muy dulce, porque hay algunos que ahí se ponen dulces, ahí sale el amor de Dios, y empieza, aleluya, como a conquistarla, dígale enseguida, aleluya, hermanito, quiero decirle que yo soy casada, yo soy hija de Dios, y yo camino en un ministerio serio, y la iglesia no es nada un circo ni un club deportivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba lo que él dice, gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el hermano decía, pastor, pero algo, yo oraba, ayunaba, leía la Biblia, y algo me decía que no podía ser todo bendición, porque todos los predicadores decían, hermanos, si en esta noche Cristo viene, nos vamos todos para el cielo. Y hablaban de conquista, lo visualizan, la bendición, el éxito, que Dios nos llamó para grandes cosas, y todo ese cuento. Y él decía en su corazón, algo no está bien. Tampoco le quiero decir, hermano, que estamos todos mal. El evangelio es glorioso. Las experiencias que tú vas a tener con el Espíritu Santo van a ser maravillosas y extraordinarias. Dios te va a bautizar con su Espíritu Santo. Más de alguna vez Dios te va a sanar de una enfermedad y vas a recibir el poder sanador y el milagro de Cristo en tu cuerpo, en tu vida. Aleluya, Dios te va a bendecir. Si tú ofrendas, diezmas y das para el Señor, Él te va a bendecir, te va a multiplicar. Y vamos, aleluya, a ver cosas lindas y Dios te va a honrar. Pero el evangelio no es solamente eso. No puede haber un evangelio hollywoodense acomodado a los impíos, sin demanda de santidad ni arrepentimiento. Un evangelio sin cruz, sin sangre, sin sacrificio. Es decir, se les metió el diablo adentro. Pero no, es que no lo dije bien. No se les metió el diablo adentro. Metieron al diablo adentro. Efesios 4:27, Mateo 13:39, Efesios 6:11, Segunda de Timoteo 2:26, Santiago capítulo 4, versículo 27. ¿Ustedes estuvieron la semana pasada en el ayuno congregacional? Perdón, en la escuela dominical. ¿Ya? ¿Vieron el video que colocamos? ¿Vieron hoy día el otro video? Para los que, aleluya, andan, porque algunos hermanos son del ministerio y dicen, pastor, ¿qué ayuno? ¿Qué había ayuno? ¿Aquí hay escuela dominical? Si algunos son como las planchas de campo, que no se enchufan nunca. Vimos 2 videos que los tenemos en nuestro poder. Primer reportaje, Diego Gebel, en Argentina, hermano de Dante, es pastor hace una década y tiene a su cargo 2 iglesias multitudinarias, en Villa Ballester, en el Cine Majestic, y en la Villa Bosch, en el Cine Víctor. Ha creado un cabaret café concert donde participan miembros que son de su congregación, que son travestis, lesbianas, personajes de la farándula conocidos, y él también apoya los movimientos homosexuales. Ha acomodado un evangelio para esas personas desviadas y hasta condecora su permanencia en estilos de vida. También hay una cantante, no sé si la pronuncio bien, Jaycee Velázquez, que la han traído a Chile varias veces. Aparece en el video cantando y aparece unas hermanitas que hacen coreografía.
Y los hermanos jóvenes, yo creo que algunos de solteros dicen: Señor, ahí está mi bendición. Las vimos, hermano, con unas minifaldas, pero ni mini, oiga, mostrando su ropa interior. De verdad, hermana, ¿cree usted que una mujer cristiana evangélica podría mostrar su ropa interior y andar con minifalda? No. ¿Y la saben aquí a cantar? Osa que canta, hermano, y se empieza a sacar la ropa y queda, aleluya, en enagua. Y corre, aleluya, por un trigal así. Los hermanos jóvenes tienen que decir: qué linda la alabanza. Una alabanza para el Señor, amén. Aleluya. En ese video aparece Joel Osteen, cabeza de la iglesia del cantante pseudo-cristiano Marcos Witt. Él declara en la televisión, lo vimos y lo oímos, nadie los contó, no es un chisme ni es un cagüín, no es pelambre. En televisión declara que él no sabe quién va al cielo o al infierno y que las religiones de la India tienen el mismo Dios que nosotros. Señor, reprenda al diablo. Y hoy día vimos, bueno, en el reportaje ese donde aparece Diego Gebel, que sale ahí, aparece la esposa de Diego Gebel. Primero, aleluya, hay una aparición de cantantes, travestis, una odalisca, hacen un show, luego aparece él y dice así: ahora le voy a presentar a mi vedette personal, la pastora Mabel, parece que, claro. Y aparece la pastora Mabel, la sierva de Dios, por la que dirige las Dorcas. Con una minifalda se pone detrás de él y él le hace unos movimientos pélvicos. ¿Usted me entiende? ¿Sabe lo que es eso? Eso es un pervertido. Ese hombre está endemoniado. Vergüenza debería, aleluya, darle decir que es pastor, hermano, porque eso es lo que me molesta, que dicen soy pastor y después lo entrevistan, hasta garabatos salen en la entrevista, ¿sí o no, hermano? ¿Sabe lo que él dice? Los pastores han burocratizado a Dios, lo han puesto tan lejos, le han puesto normas, y él, ¿qué ha hecho? Él le ha desvirtuado al verdadero Dios del cielo. Un aplauso grande para el Señor, amén. Mi alma te alaba. Ya estamos terminando porque esto suma y sigue. Vimos hoy día un video, el día del orgullo gay, el año pasado, 2007, en Brasil. Esta secta satánica que se llama Creciendo en Gracia, que dirige un demonio llamado José Luis de Jesús Miranda, se hace presente en el movimiento de los homosexuales y los apoya. Se sube un supuesto pastor que le dice a los homosexuales: ustedes son perfectos en Cristo, están completos en Cristo, el infierno no existe el pecado y Dios no se enoja de la forma como ustedes mantengan relaciones sexuales. ¿Qué le parece a usted? También dan un discurso en pantalla gigante una pastora lesbiana. Es considerada como la iglesia perfecta para los desviados y pervertidos. También en Estados Unidos está la Catedral de la Esperanza o los Santos Homosexuales. En su presentación en televisión de su ministerio, entre comillas ministerio, muestran diferentes eventos como protestas, odio, violencia, incomprensión, etc. Y luego se muestran ellos como un refugio para todas las personas que buscan amor, comprensión y paz. Y aparecen dos fletiños. Uno así mirando la cámara y el otro así tomándole los hombros como diciendo: ¿cómo salimos? A veces digo, no sé, será homofobia, pero no sé, yo eso no lo soporto ya. Yo creo que eso es una aberración, hermano. ¿Se imagina usted, hermano, que subiera al altar un predicador afeminado que dijera: Dios les bendiga? Para la risa, pero es una aberración, hermano. Pastor Marco, usted no ama a los homosexuales, que vengan todos los homosexuales, vengan todos los travestis, vengan todas las prostitutas, vengan todos los degenerados a la iglesia, pero con un corazón contrito y humillado, y aquí la sangre de Cristo los va a limpiar. Aquí el poder de Dios los va a transformar, las cadenas van a caer y van a ser convertidos a las nuevas criaturas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Amén! Mi alma te alaba. Está también la iglesia Revolution de New York. Y su pastor Jay Baker, que es hijo de Jim Baker, se ha tatuado su cuerpo con símbolos enteros en su brazo, usa piercing
y cuando predica, fuma cigarrillo. También lo vimos, ¿no es cierto? Está predicando, está haciendo así. Un pastor chimenea, ¿cuánto alaban a Dios? Y está la iglesia New Spry y el pastor Perry Noble ejecutan en su servicio música satánica, no que toquen rock, sino que la música que tocan en su servicio es de grupos satánicos. Y lo último que vimos son los superhéroes. Un multitudinario evento realizado en la iglesia del pastor centroamericano Cash Luna. Al más puro estilo de lucha libre o boxeo internacional, se presenta un boxeador, ¿cómo es que se llamaba? ¿La carne mortificadora? Claro. Aparece un varón imitando al diablo y después aparece Gancho Gebel, un boxeador que es Dante Gebel disfrazado de boxeador, y aparece Cachluna como el invicto sanador. La idolatría del público, los cristianos entre comillas, al pasar estas estrellas vestidos como boxeadores increíbles, son aclamados y venerados. El anunciador al presentar a Cachluna dice que su manager es Jesucristo, que el Señor reprenda al diablo. Un aplauso para el Señor, amén. Pónganse de pie. La verdadera iglesia del Señor, hermano, debe permanecer en Él. Debemos buscar la llenura y la guía del Espíritu Santo, agradando a Dios y no a los hombres. El espíritu de verdad debe ser nuestra realidad y no el espíritu de error que se está manifestando en tantas congregaciones que se han convertido en sinagoga de Satanás. El espíritu del anticristo no solo hace estragos en el mundo, sino lamentable y tristemente en la iglesia. Pero nosotros anhelamos que solo el verdadero espíritu del Señor esté dominando nuestras congregaciones. Porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Amado y buen Dios, he predicado esta palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición de haber escuchado esta palabra que nos exhorta y nos aconseja a probar los espíritus, a cuidarnos de la tremenda herejía, de la tremenda mentira que el espíritu del anticristo está queriendo meter en la iglesia, tratando de persuadir y convencer a los cristianos que no tenemos que ser diferentes al mundo, que tenemos que parecernos al mundo, tenemos que hablar como el mundo, tenemos que usar los métodos del mundo para ganarnos el mundo. Y de ahí, Señor, que vemos una iglesia prostituida, que ha fornicado con los reyes de la tierra, que ha vendido la verdad, que se ha vendido al mejor postor, sea este la fama, sea este el poder, sea este la política o el dinero. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles, a mantenernos leales, porque tu palabra nos decía una preciosa verdad, que mayor, más grande, más poderoso, aleluya, es el que está en nosotros, que el espíritu que está en la iglesia, que el que está en el mundo. Y si nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu y nos mantenemos en el fundamento de la palabra, el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, el espíritu de error, el espíritu del anticristo no podrá, Señor mío, destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestro ministerio, nuestra congregación. Ayuda a la iglesia evangélica chilena, Señor, a salir de tanto error. Señor mío, disipa las tinieblas de error, de engaño, a que muchos puedan despertar, a que muchos pastores que lamentablemente han prostituido su iglesia, que han transado el mensaje, puedan reaccionar. Tú háblale, Señor, porque tú tienes miles de maneras de revelarte al hombre. Háblale por un sueño, a través de una profecía, a través de la palabra. Háblale con una voz interna del espíritu al corazón. Hazlo reaccionar. Envíales a alguna mujer, algún varón que tenga el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, para que les hable una palabra clara. Y muchos siervos, muchos pastores, otroras, evangelistas ungidos por el Espíritu Santo, que remecieron este país con una palabra de poder. Vuelvan a la senda correcta, Padre. Aleluya. Señor, se divorcien de esta iglesia apóstata, Señor amado. Rompan con el diablo, con la carne, con el mundo, y puedan volver a la simpleza y a la sencillez del evangelio. Señor, la lucha es grande. Purifica la iglesia, santifica nuestros corazones. Queremos una vez más, Señor, ir a cantar. Si algo nos está contaminando la vida,
Si algo, Señor, nos está distanciando de ti, si una fuerza poderosa, sobrenatural de este mundo nos está apagando el fuego del Espíritu, queremos volver a ti, Señor. Si hay alguien que quiere venir al altar, si hay alguna hermana que quiera venir al altar, si hay algún predicador que quiera venir al altar, si hay algún hermano que desee venir a este lugar, venga, pase. Gracias, Señor. Gracias por esta música que escuchamos, por ese hombre, Señor, que tú levantaste en los Estados Unidos, que fue un verdadero profeta que advirtió de lo que venía a la iglesia en Estados Unidos. Sé que muchos no lo escucharon, o si lo escucharon, fueron los sordos, porque mira cómo está la iglesia en Estados Unidos, Padre. Mira la condición, Señor, de mi iglesia evangélica en Chile. En qué nivel hemos caído, Señor, en qué situación estamos. Hay una verdadera crisis espiritual en la iglesia evangélica chilena. Hemos metido al espíritu del anticristo en la iglesia, en el seno de la iglesia. El mundo se ha metido en la iglesia, Padre. ¿Cómo lo sacaremos ahora, Señor? Que se siente tan cómodo, que se siente, Dios mío, tan bien. Gracias por esta palabra. Vuélvenos, Señor mío, al camino de la verdad. Endereza nuestra senda, Dios del cielo. Trata con nosotros, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Porque yo sé que esta es una palabra que tú me diste, Señor. Habla, Jehová, al corazón de la iglesia. Trata personalmente, trata individualmente con nosotros. Gracias, Señor. Quizás hay algún hermano que ha pasado aquí adelante pensando en un familiar que tiene, Señor, que está en este evangelio moderno, que está en este evangelio de la prosperidad, del éxito, que lo ve tan lejos de ti, Señor. Intercedemos en favor de aquellos, Señor, que han sido engañados por este espíritu de error. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alábalo, alábalo, mi Dios. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu, el Espíritu que está en nosotros, que nos llene, que se apodere de nosotros, que se apodere de nuestros corazones, que coloque temor de Jehová en el corazón nuestro, porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La santidad conviene a tu casa, Jehová, desde ahora y para siempre. Santifica la iglesia. No oramos meramente por la iglesia de San Diego. El clamor en esta noche es por la iglesia evangélica chilena. Es por los líderes, es por los que predican, es por los que presiden la iglesia. Es por aquellos, Señor, que están, aleluya, embriagados con el espíritu del mundo. Embriagados, Señor mío, aleluya, con el vino del poder y la ambición material. Horra camaco, itarracoba, somama quita, icarroba lava saba, icamarra jova lenda, icamarra quimaraya saba. Hacemos una oración de intercesión. Quebrantamos nuestra vida y humillamos nuestro corazón para interceder en favor de nuestra iglesia, Padre. La iglesia evangélica chilena, sin rótulos, sin nombres, sin títulos,